¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se podría realizar gráficos en 3D usando Python. Y para ello vamos a revisar un poco de teoría. Recuerdan que un gráfico en 3D obviamente son tres dimensiones, X, Y y Z. Para ello necesitamos recordar un poco las funciones de dos variables, ¿no? Por ejemplo, las funciones de dos variables, voy a tener una función con dos argumentos, X y Y, que van a dar origen a la variable z, ¿no? Eso quiere decir que va a ser un par ordenado x, y que pertenece a un subconjunto del R2, ¿no? Eso sería en lo que respecta a las funciones de dos variables, ¿no? Y obviamente ese par ordenado evaluado de una función va a dar origen a un valor z, ¿no? Entonces, tenemos un dominio que va a ser en un espacio R2, en un subconjunto R2. Una vez evaluada la función, nos dará un valor, en este caso z, ¿no? En este caso, x, y pertenece al dominio y obviamente el valor de z corresponde al rango, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que conocer para graficar funciones de dos variables o gráficos en 3D, ¿no? Muy bien. Dicho eso, vamos a ver un ejercicio interesante. Eh, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Graficar la siguiente función. Esto sería mi z y esto sería mi fx, y, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es una función que depende de x de y. Y obviamente es el z, ¿no? Pero nos percatamos que efectivamente hay una expresión cuadrática y luego aplicado una función trigonométrica seno, ¿no? El seno de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Obviamente, graficar esto manualmente es un poco complicado, ¿no? Pero el Python nos ayuda de una manera bien sencilla y muy potente a la vez. Para ello vamos a hacer tres propuestas de solución, que básicamente es una variante en cada una de las soluciones para que puedan ustedes aprovechar al máximo el potencial de la librería Matplotlib, ¿no? Muy bien, la solución número uno es graficar esta expresión, esta función de dos variables, ¿no? Para ello vamos a importar la librería Matplotlib con el módulo pyplot, que es útil obviamente para graficar funciones, ¿no? Y la librería NumPy para hacer cálculos numéricos, ¿no? Muy bien. Recuerden que para graficar una función de dos variables, tengo que entender muy bien el concepto de dominio y rango, ¿no? Recuerden que el dominio son los valores que va a tomar la función, que puede evaluarlo, ¿no? El x, y pertenece a un subconjunto de R2, ¿no? Es decir, puede ser cualquier valor real y el rango también puede ser cualquier valor real, ¿no? Entonces, a la hora de graficar esta función, necesitamos definir pues los valores que puede asumir x y y. Para ello vamos a hacer una simulación de valores para x y y, ¿no? El linspace es una función de Python que me permite generar una secuencia de números de un rango específico, ¿no? Acá le estoy diciendo que me genere números de -8, 100 valores, ¿no? X y Y. Como son X y Y, tomo cualquier valor real, entonces se puede simular de esa manera, ¿no? Ojo, esta expresión hay que tener cuidado cuando X y Y toma el valor de cero, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta ello. Luego calculamos una especie de grilla. El merge grid lo que te genera es una especie de cuadrícula o de grilla de valores. ¿Para qué sirve esto? Simplemente es para identificar los pares ordenados, ¿no? Luego procedemos a calcular la función, esta expresión, el z, ¿no? A todo este pedacito de acá, es decir, a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, lo voy a llamar r, jóvenes. Y la función raíz cuadrada en Python es sqrt, ¿no? Y esto sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado.
Yo lo voy a llamar R. Obviamente el R hay que tener en cuenta que no se puede dividir eh, entre ceros, ¿no? Es decir, si X y Y toman el valor de cero, esta expresión no existiría. Entonces, NumPy tiene una función para poder evitar la división por cero, ¿no? Esta es una expresión que se recomienda siempre agregar. Si no lo consideras, automáticamente también en Python entiende que efectivamente no existe ese cálculo, ¿no? Y el famoso z no es más que seno de R entre R, ¿no? Porque a toda esta expresión lo llamé R. Ahí está, seno de R entre R. La función trigonométrica seno también corresponde a NumPy, ¿no? Ya, entonces ya se hizo el cálculo. Ahora lo que tenemos que hacer efectivamente es crear la figura. Para ello definimos las dimensiones de la figura. ¿Qué tipo de gráfico va a ser? Obviamente va a ser un gráfico en 3D. Para ello puede usar la función plot surface. Esta función plot surface me va a permitir obviamente hacer los gráficos en 3D. Tengo X, Y, Z, son los insumos que me pide. Justo los mismos valores que simulé, que generé y que calculé, ¿no? Entonces le puedo dar un formato espectral, le puedo dar etiqueta a los ejes, un título a la figura y luego puedo mostrar la figura final, ¿no? Eso sería todo el proceso. Entonces, si yo ejecuto esto, automáticamente debería tener el gráfico en 3 dimensiones. ¿Qué vendría a ser esto, no? Entonces, es una superficie muy, muy compleja. Manualmente sería imposible graficarlo, pero el Python en cuestión de segundos, jóvenes, lo ha podido graficar. Y esta es la superficie, ¿no? Una superficie hermosa, por cierto. Y ustedes pues pueden modificar, ¿no? Pueden aumentar el tamaño de la figura, pueden generar más grillas, pueden agregar otros, otros temas de visualización, N cosas. Entonces, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? ¿Por qué le digo que esto es la solución número uno? En sí es la solución única, los demás son variantes. Las demás soluciones, lo que he hecho, jóvenes, es básicamente, por ejemplo, agregar una leyenda o un gráfico de barras de colores. Porque muchas veces estas superficies representan eventos específicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en la parte de los proyectos de hidrología, los proyectos de meteorología, N cosas. Ahí siempre se recomienda agregar una leyenda o una especie de barras o una especie de semáforo, ¿no? Que me indica los rangos de colores. Lo único que se tiene que agregar al código anterior es esta línea de código, color bar. Lo que nos permite esta función color bar es agregar efectivamente un gráfico de barras de colores, ¿no? Y solamente tendremos que ejecutar y automáticamente ya tendríamos este famoso gráfico de barras de colores, ¿no? O también le dicen leyenda, cómo lo quieren denominar jóvenes. Entonces, muchas veces esto es muy importante, al menos para que nos indique qué es lo que significa cada color, ¿no? O cada rango de color. Muy bien. Y la otra solución es agregando las curvas de nivel. Es el mismo código, jóvenes, no ha cambiado en nada. Lo único que se ha agregado es esta línea de código llamada la función contour, que es para graficar las curvas de nivel o los gráficos de contorno, ¿no? El código es el mismo, jóvenes, ¿ya? ¿Para qué sirven las curvas de nivel? Muchas profesiones, especialmente en la cartografía, representan las superficies usando curvas de nivel. Las curvas de nivel no son más que las proyecciones de la superficie en un plano menor. Entonces, ¿por qué los cartógrafos usan las curvas de nivel? Porque para ellos es mucho más fácil, pues, tener curvas de nivel y a partir de las curvas de nivel reproducir la superficie, ¿no? Y viceversa. Entonces, las curvas de nivel es útil dependiendo de la profesión, ¿no? Pero igual es muy interesante saber ello, ¿no? Entonces, simplemente ejecutamos ello y
tendríamos nuestra función de dos variables con su respectivo curvas de nivel, ¿no? Si se dan cuenta, las curvas de nivel tienen un color específico de acuerdo a la proyección de la superficie en un plano menor. Eso quiere decir de R3 a R2, ¿no? Se dan cuenta que es hermoso hacer gráficos en Python, ¿no? Y no es nada complicado, jóvenes. Simplemente hemos usado dos librerías, Matplotlib y NumPy para cálculos numéricos. Con estas dos herramientas se puede hacer muchas cosas, ¿no? Muy bien, entonces es un pequeño tutorial para ustedes, jóvenes. Espero que les haya sido muy útil. Y bueno, que sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias. Ah, no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes. Tenemos la página del canal de YouTube, así que pueden entrar ahí para revisar algunos tutoriales que hemos subido. Y también tenemos nuestras otras redes sociales para que nos puedan seguir. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por todo.